Génesis 29. Entre las explicaciones de homilética nos dicen que el tema tiene que ser algo sencillo, conciso y que la gente lo recuerde. Así que yo voy a dar eso y después voy a dar para los otros que recuerdan y que tienen un poquito más de conocimiento la idea de lo que yo quiero decir. El tema es 3 hilos con que Dios tejió la vida de Jacob. 3 hilos. Vamos a ver en esos puntos. Y para los otros, el entretejido misterioso de la providencia. El que lee, entienda. Entonces, tenemos Génesis 29. 3 hilos con que Dios tejió la vida de Jacob. Ya hemos leído Génesis 29 solamente para que tengamos algo de donde ubicarnos. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Oremos. Padre celestial, eres un Dios inescrutable. En el mar fue tu camino y nadie ha podido rastrear las muchas aguas de donde procede tu voluntad. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Señor? Haznos ver cada vez más la necesidad de estar yendo a la cruz, yendo a lo de nuestro Señor Jesucristo, el único que sabe el camino por el cual debemos andar. Y que en medio de las dificultades, en medio de los océanos de la vida, en medio de los problemas de nuestra vida, aprendamos a seguir calladamente, confiando en ti, al pastor, gran pastor de las ovejas, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por Él te lo pedimos y te damos gracias. Los tapices, alfombras que se hacen, obras de tejido grueso, ya sea de lana, de seda u otro material de tela teñida, que generalmente se cuelgan en las paredes o cubren un mueble. Hay tapices muy famosos, se han hecho tapices bordados que han sido tan famosos que se conservan en museos. Y esos tapices, aún hay tapices del siglo XV y del siglo XVI hasta el XVIII, es decir, entre los años 1400 hasta los siglos, hace 2 o 3 siglos, todavía hay tapices que cuelgan en los museos famosos, y lo asombroso de eso es que se han conservado y se mantienen lindos. Lo asombroso de los bordados o de esos tapices que se hacen, se han hecho alfombras, es parecido a las alfombras que se hacen de tela y de trapo que nosotros hemos
no, muy lejos la diferencia, pero para que tengan una idea, que hemos visto camino hacia el Cibao, donde vemos que se han hecho de unos colores tan hermosos y colores intensos, colores diversos, hermosos, y tú puedes ver como si fuese una pintura de un lado, el paisaje, el retrato, la escena más hermosa que deleita la vista de quien la observa. Hay tapices que uno dice, ¿y cómo fue que esa persona hizo con tan gran delicadeza ese trabajo de tapiz tan hecho? Y en esas alfombras, esos tapices, o los que nosotros vemos de trapos que observamos aquí por Villa Altagracia y Bonao, cuando tú observas en esos tapices por el otro lado de la tela, solo tú ves hilos cruzados que no tienen sentido, tollos de hilos sin orden, sin forma, hilos y más hilos. Si solamente lo viéramos de ese lado y le dijéramos, ¿qué es lo que tú ves?, la mayoría de nosotros diría una serie de hilos sin sentido. Pero cuando nosotros volteamos el lado del tapiz, del lado de la alfombra donde eso se está haciendo, nosotros veríamos los bordados, la belleza de los cuadros tan hermosos que presenta esos tapices. Y así como el tapiz o la alfombra que he descrito, la vida de Jacob en este capítulo se parece a la tuya y a la mía. Aparece entretejida de una forma tan complicada y a veces sin sentido, pero está dirigida magistralmente por el Dios de la providencia, el que gobierna sabiamente, que dirige todas las cosas para su gloria y nuestro bien final. El libro de Génesis, que significa inicio o principio, fue escrito por Moisés y él nos revela el inicio de todas las cosas importantes que comenzaron en la vida. El cielo, la tierra, el pecado, cómo comenzaron los primeros patriarcas y cómo Dios fue desde el principio diciendo que de la descendencia de la mujer, de eso iba a traer un Salvador que iba a ser el que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Y en la vida de Jacob nosotros vemos a una persona como en el día de hoy y de manera especial en nuestro trabajo, como una persona de una manera inconversa. Todavía tenemos que ver a Jacob de una manera inconversa. Él no se ha convertido todavía. Él no ha tenido sino solo un acercamiento, como vimos nosotros en el capítulo 28. Pero esa era la diferencia. Esa era la diferencia que había descrito lo que iba a pasar en la vida de él. Dios había escogido a Jacob. Esa era la diferencia. Como dice la Biblia en Génesis capítulo 9, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios se había enamorado en el tiempo. Su corazón había palpitado por Jacob, de ese tigre. Sí, de ese tigre, de esa persona que ni siquiera, como después llegó a decir, podía mencionar, sino que las misericordias habían sido mayores de lo que merecía. Y eso somos tú y yo, hermano. Eso somos tú y yo, mayor que las misericordias de Dios, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra tosudez, a pesar de muchas cosas que no nos justifican, como le pasó aquí a Jacob y tuvo que pagar caro su desobediencia. Pero claramente nosotros podemos ver cómo en medio de las circunstancias de pecadores necesitados de su gracia, Dios tuvo misericordia de nosotros y a su tiempo vino Cristo, murió por nuestros pecados y el Señor en su misericordia nos mandó el Espíritu Santo para que nos despertara de esa vana, de esa hueca manera de vivir. Hay varios hilos que están entrelazados en este relato, pero yo quiero destacar 3 hilos principales en los cuales Dios fue trabajando con Jacob
en medio de esas circunstancias. La Biblia dice que nosotros somos responsables, pero que Dios es soberano. ¿Y cómo es que a través de un Dios soberano Él va a cumplir todas las cosas que se ha prometido? Y que Él, como dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. ¿Y cómo eso se produce? En medio de nuestra responsabilidad y de los pecadores que nosotros somos. Ese es el misterio grande que nadie ha sabido explicar y que solamente en el cielo, si Dios quiere decirnos cómo ocurrió, va a ocurrir. Porque ¿qué somos nosotros sino simples mortales que aún con todo el conocimiento que se nos quiera dar, no tenemos la capacidad de entender, como dice en Romanos capítulo 12, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Y quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Así que en la vida de los hilos de Jacob, yo quiero ver 3 puntos. En primer lugar, el Dios que guía los pasos, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. En segundo lugar, el Dios que arregla acuerdos sobre trabajo y recompensa. El Dios que arregla acuerdos. Y en tercer lugar, el Dios que arregla familias e hijos. Familia e hijos. Desde el versículo 31 al 35. En todo esto parecería que el protagonista es Jacob, pero está detrás unos hilos tan hermosos acerca de cómo Dios está obrando en la responsabilidad de la vida de Jacob, que no es menos que observarlo. Así que vamos a ver en primer lugar el Dios que guía nuestros pasos. La mayoría de los comentaristas, desde el verso 1 hasta el verso 2:14, nos menciona cómo Dios estuvo guiando el asunto. Y es que Dios había hecho una promesa. Versículo en Génesis 13. Yo soy Jehová, el Dios de tu padre. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. La diferencia estaba ahí, hermanos. La diferencia es: yo no te voy a dejar hasta que yo no acabe de resolver lo que yo te voy a decir. Y a veces a nosotros se nos olvida lo que Dios ha estado haciendo y de la manera como Dios ha estado tejiendo circunstancias que nosotros llamamos diosidencias o providencias, que algunos de nosotros llamarían chepa o casualidad. ¿Cuál fue la primera de esas? Que Él llegue al camino y que llegue a la tierra de los orientales. Parecería algo tan sencillo como eso, pero que alguien le haya protegido en medio de ese camino, de todas esas dificultades, y que haya llegado al lugar donde estaba por llegar, fue una providencia de Dios en su cuidado para que no le pasara nada en el camino, para que llegara al lugar y que se encontrara en el sitio que debía estar. Y en el versículo 2 nosotros vemos cómo Él lo guía hacia un campo y a un pozo. Ahora trata de pensar, ¿cuántos campos y pozos tú crees que podría haber por todos esos lugares? No es una coincidencia que llegue precisamente al campo donde bebía la familia de Labán, a donde él iba. Por más informaciones que le hubiesen dado, nosotros sabemos que una persona, hay aeropuertos que como que turban a uno, por más lugares que tú le digas. Yo todavía bien no he aprendido a bregar mucho con eso de aeropuertos, porque es que uno se extravía. Hay hasta aeropuertos donde tú tienes que, después que tú llegas, bajar por una escalera, tomar un tren, arrancar para otro lado. Están tantas las cosas, tan difícil que tú
Eh, y si te vas en el tren equivocado, entonces lo que te va a tener que dar la vuelta por... Son situaciones tan difíciles. El que guiara a Jacob al pozo sin pérdida de tiempo, dice, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Y dice, estaban pastores en ese lugar, y les dice, ¿de dónde ustedes son? Y ellos le responden, del pueblo precisamente de donde vive Labán. Y viene y le dice, ustedes conocen a Labán. Pudo haber pasado que cuánta gente. No, nosotros no sabemos de ese tipo. Y si eran dominicanos era peor, porque hay muchos dominicanos que les gusta votar a la otra persona. Vamos ahora a burlarnos de este tipo. No, mira, tú ves que es para allá. No, no es para allá, es para acá. Todos esos son hilos trazados por Dios. Hilos trazados para que llegara al lugar particular y que llegara desde el versículo 1 hasta el versículo 6, que conocieran a Labán, que supieran de su estado y que supieran que venía ahí precisamente la mujer que lo iba a poner loco toda la vida. ¿Qué cosas tiene preparados? Y yo pienso que muchas veces me ha dado tanta tristeza. Veo a muchos cristianos como Jonás, acostado, metido dentro de un barco, en vez de como los inconversos de allá arriba, chequear y ver la providencia de Dios que es que está haciendo esas cosas. Parece que durante toda la semana lo que le están diciendo es, búscatela tú mismo. Y seguramente Jacob, porque era inconverso, como vamos a ver, él va a dar su situación a que fue él que hizo con su tigueraje las cosas. Cuando nosotros sabemos claramente, y me canso de decirlo, que la mayoría de nosotros son como los niños, como si fuera Zoé tratando de cruzar la autopista a las Américas, y al final llega a cruzar y se atreve a pensar que fue ella por inteligente. Cuando nosotros sabemos que ha sido el que ha dicho, no te dejaré y no te desampararé, para vergüenza nuestra, cuando podíamos haber expresado que fue la mano de Dios que ha estado con nosotros, la mano de Dios que nos ha podido decir eso, porque nosotros sabemos que como el Salmo 91 nosotros hablamos de decirlo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuán pocas veces nosotros hemos visto la mano de Dios o lo hemos reconocido. Debíamos decir muchas veces como Jacob, han sido mayores las misericordias de Dios para con nosotros. De cómo, oye mira, cuando fui a sacar la cédula habían tanta gente y se movió, se fue difícil, pero la saqué y mira cómo fue y tal cosa. Yo vi la mano de Dios en eso. Ah, no, es que yo era un tigre y el hermano de fulanito fue que me ayudó y que si yo cuánto y que patatín. Cuán poco vemos que es la mano de Dios que está tejiendo los hilos de nuestra propia vida. Peor todavía, cuán pocas veces nosotros vemos la actitud de agradecimiento como el samaritano por las bendiciones diarias que recibimos de nuestro hermano, de nosotros y de nuestra familia. Y peor todavía, cuán pocas veces ven nuestros hijos y nuestros familiares que fue la mano de Dios y la actitud de agradecimiento de parte de nosotros y de nuestras propias vidas, el saber que fue Dios que hizo eso. En los versículos 7 a 10 nosotros vemos, algunos comentaristas mencionan que la actitud de Jacob era que salieran rápido los pastores porque venía una hija de Labán y él quería resolver y conversar con ella rápido. Yo no sé realmente si es eso.
La idea es que él quiso accionar con el tigueraje que tenía para resolver un problema de darle bebida a los animales que llegaban. Y es decir, que la costumbre era que había que esperar que llegara un grupo para abrir el pozo. Algunos comentaristas mencionan que también se podía evaporar el agua del pozo y había que tenerla tapada hasta que pudiera estar un buen grupo y poder abrir. El caso es que esas personas dicen, no, hay que esperar que estemos todos juntos para poder accionar. Y Jacob, como tigre al fin, yo voy a resolver este asunto. Abrió el pozo atento a él. Le dio de beber a las ovejas cuando vino Raquel, la pastora. Usted ve que en la Biblia hay pastoras. Entonces, en base a eso, él fue y le abrió y le dio de bebida a Raquel. ¿Sería eso con la intención, como todos los hombres, de impresionar a la chica? Posiblemente. Posiblemente. Pero fíjense, hasta ahora es el tigueraje de un inconverso lo que se está viendo. Nosotros no podemos ver otra cosa porque no vemos a nadie, sino solamente a un tigre produciendo y haciendo lo que él entendía que estaba resolviendo. Ah, Jacob, si tú vieras que es la mano de Dios que está guiando para cada cosa, pero no puedes verlo, estás ciego, como todos nosotros estuvimos en un tiempo ajenos de la vida de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. A partir del versículo 11 nosotros vemos en el Dios que guía nuestros pasos cómo trae a la persona que podía haber hecho. Él se podía haber enfermado, Raquel, podía haber mandado a otra gente, podía haber mandado un muchacho, precisamente la muchacha que iba a volver loco toda la vida a Jacob. Quiero aclararles a los jóvenes, porque somos muy hedonistas, que pensamos que existe el amor a primera vista. No existe el amor a primera vista. Nos han hecho pensar eso, la falsedad de la mayoría de las novelas. Desde Muchacha Italiana viene a casarse para acá, que han visto demasiadas hermanas aquí. Nos han condicionado, nos han querido pensar que es un sentimiento que viene con aquel muchacho que se sentó justo al lado mío, en el momento que se sentó, y mira, no había nadie en la guagua, y había muchos asientos, y él se sentó solamente. El único problema es que es inconverso, es el único problema. Con cuántas pocas cosas nosotros vemos la mano de lo que está diciendo. Lo que existe es atracción a primera vista, y esa atracción a primera vista fue la que tuvo Jacob. Yo no estoy tan seguro que la tuvo también Raquel, pero vamos a pensar que el que sí la tuvo fue Jacob. Y en base a eso nosotros vemos cómo él la besó. Matthew Henry quiere hacernos pensar que la forma de besar era besando la mano. Yo no estoy tan seguro que hay. La idea principal es que la intención que pasó con él y la emoción que él tuvo el hombre al encontrar a esa muchacha le hizo que la abrazara, la besara, y del sentimiento y las ocasiones le hizo brotar sus lágrimas. No está mal producir lágrimas en un momento determinado. Lo que estamos diciendo es sencillamente lo que pasó. En base a eso, los versículos 12 al 14 nos hace que ella, de contento, viene y va donde su padre. Por eso digo que quizás puede tener algún sentimiento de familia o de la impresión del muchacho, no sé. El caso es que él va y busca, los versículos 12 a 14, a su papá, le cuenta sobre el asunto y lo trae. El papá, la costumbre era besar a los familiares y decir todo lo que es, y en base a eso nosotros vemos, como dice en los versículos 13, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa.
Y él contó a Labán todas estas cosas, y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Los rabinos dicen que quizás al decir: tú eres familia mía, no importa, está bien recibido, quizás no fue del todo sincero por lo que pasó después. Pero no tenemos ningún sentido para poder decir sino que realmente lo recibió bien durante ese mes. Nosotros vemos cómo Jacob no dijo: como yo soy familia, me voy a recostar, me voy a levantar a las 12 del día, me voy a ir a tirar piedra y a río, me voy a dar un baño, yo estoy de visita aquí. Sino, como menciones, le trabajó. Es una buena oportunidad para en los sitios donde nosotros vamos, ya sea invitados, ya sea de familia, hacer la labor que corresponde en esa ocasión. Y ahí nosotros vemos los hilos de la providencia unidos para hacer esto. MacArthur dice: con este encuentro tan oportuno, al llegar a su destino, los pastores que conocían tanto a Labán como a Raquel fueron un reflejo de la mano de Dios en su vida, tal como él se lo había prometido en Génesis 28:15. Termina la cita. Y dice Matthew Henry: la providencia lo condujo al mismo campo en cuyo pozo iban a ser abrevados los ganados de su tío, y donde la que iba a ser su esposa. Así que no veamos al protagonista, no es Jacob el protagonista, el protagonista es Dios, que está guiando nuestros pasos, los pasos tuyos y los míos en cada situación. Y como dice el salmista: en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Y es ahí donde nosotros podemos ver cómo Dios en su misericordia nos está dando vida, aliento y todas las cosas. Nosotros tenemos que ver cómo Dios va obrando y cómo nosotros somos responsables en pecado de lo que nosotros estemos haciendo. Pero hay alguien que, como dice el Salmo 33, vayan conmigo. Versículo 8. Tema a Jehová toda la tierra, tema delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo, entiéndase, lo que Dios ha decidido, permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33, 10. 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Los bautistas reformados, calvinistas al fin, decimos que es Dios quien controla todas las cosas. Los otros lo dicen, pero en sus hechos demuestran lo contrario. Nosotros somos coherentes. Fue Dios el que guió a Jacob. No es Jacob el protagonista. Es Dios que a través de todos los hilos está haciendo lo que hace para su gloria y para su fin. Él es el único que merece la gloria. Él es el único que resulta en alabanza. Por eso es que muchas de las doctrinas y muchas de las iglesias son incoherentes con lo que están diciendo. Y como dice MacArthur, no se preocupen, allá en el cielo todos vamos a ser calvinistas. El segundo hilo es como Dios deja que se produzcan acuerdos, pero Él es quien lleva el control de la situación. Otra vez. Si vemos del versículo 15 al versículo 20, Labán y Jacob quedan en algunos acuerdos. Ok, tú y yo vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, y esto va a ocurrir y esto va a ocurrir. Jacob. Jacob. La Biblia nos dice
que el acuerdo era por Raquel. Y nos da un detalle importante acerca de los de Lea. Hay varias traducciones, quizás ustedes tengan alguna de las traducciones, donde menciona que los ojos delicados de Lea eran ojos apagados. Yo no creo que sea tanto así, pero existen traducciones para los que quieran buscarlo. La Nueva Traducción Viviente, la traducción Lenguaje Actual, creo que hasta la Nueva Versión Internacional, no sé. Hay 3 o 4 donde mencionan que los ojos de Lea no eran tan atractivos, pero para lo que la historia me da a entender era que sí eran atractivos. No importa lo que sea. El asunto era que, como si fuera Raquel sí menciona en la Biblia que era bella de arriba para abajo. Atiendan un detalle importante. Nunca nos dice que Raquel era muy piadosa. Raquel era, ¿cómo es que dicen los bustos? 28, que si yo qué, que patatín, no sé. A mí no me pregunte, que eso yo no le... La idea es hecha y derecha. Si fuera en los varones, era un tipazo. Leonardo DiCaprio, qué sé yo, lo que ustedes quieran ponerle ahí. Y como inconverso al fin, lo que le llamó la atención fue la belleza que tenía la muchacha por fuera. Y por ella fue que hizo el trabajo por esos 7 años. Y era la afición tan grande que dice que le parecieron 7, que le parecieron pocos porque le amaba. La idea era que él pensaba que valía la pena cada centavo que estaban gastando en él, porque esa muchacha lo valía. Pero nosotros pensamos en base al hedonismo que está abundando. Para nosotros, si yo estuviera hablando con gente de 40 años para atrás, quizás estuviéramos hablando de otra cosa, pero estamos hablando de gente que está rodeado de un ambiente donde hacemos pensar. Si usted le pregunta a la mayoría de los jóvenes, ¿por qué tú no quieres tal cosa? Porque no me gusta. En la Biblia nunca la razón es porque no me gusta. Esa razón no existe. Ahora, no es que tú tienes que tirarte, no tienes que forzado a aceptar una circunstancia, pero esa no debe ser nunca una razón para tú actuar en las cosas de Dios. El caso es que de todas formas, hay gente que dice, y va uniendo a eso, si Él puso ese sentimiento en mí, es porque tiene que ser amor. No necesariamente. Las atracciones que nosotros tenemos se deben basar en los principios de la palabra de Dios. La piedad en Raquel, pero estamos hablando de inconverso. ¿Qué es lo que va a haber? Lo que sería peligroso sería un hijo de Dios. El caso es que, para avanzar, el libro de los Proverbios capítulo 16 nos dice algo que yo quiero que tú observes y lo lleves a tu corazón. Hasta ahora lo que estamos diciendo es que el protagonista es Dios. Él es quien tiene el programa y Él es el que sabe lo que va a hacerse. Proverbios 16, versículo 1. Del hombre en su responsabilidad son las disposiciones de su corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para él mismo, y aún al impío para el día malo. Versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y el versículo 9, que yo quiero que te lo lleves. El corazón del hombre piensa su camino, mas
parece que ustedes oyeron mal. Yo soy que hago las cosas a mi manera. El corazón del hombre piensa su camino, más es Dios que decide. Tú te crees la gran cosa, te crees que te está llevando el mundo por delante. Pues mira, tú eres un poca cosa. Dios es el que decide. Pensaste que era Raquel, bonito salió. La disposición de Dios era Lea. Y esa era la que iba a venir primero. Yo no soy hipócrita. No tentemos al Señor. Él es quien decide lo que será. Oh, sorpresa. En los versículos 21 y 22 hasta el 25. Dios le dio una sopa de su propia medicina. En el caso de los impíos, Dios va a llegar un momento que los va a dejar libres, pero les va a pasar cuenta final. En el caso de los cristianos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No pienses que tu pecado y tu indiferencia y tus circunstancias de vida no van a tener consecuencias. No te dejes engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay muchos cristianos en Fundamento Bíblico que están jugando a cristianos. Algunas veces, en vergüenza, la cabeza se me hunde. Y en otras digo, no tomes en cuenta su pecado. No tomes en cuenta su pecado. No tomes en cuenta su pecado. Ellos piensan que es nada la iglesia. Ellos piensan que es nada servir al Señor. Ellos piensan que es nada que sus hijos y toda su familia hagan lo que quieran. No importa. Ah, sorpresa. Jacob engañó, suplantando por otra persona, y Dios le dio el pago, utilizando a Labán para pagarle, suplantándolo exactamente por otra persona, del mismo tamaño. Una cucharada de su propia medicina. Se encontró entonces que fue Lea. Ah, sorpresa. Tu pecado te alcanzará. Es en gracia y en misericordia que estamos trabajando, pero no tentemos al Señor. No tentemos al Señor. Tú sabes en tu corazón que estás jugando a cristiano. Tú sabes en tu corazón lo que tienes que hacer. Tú conociste al Dios que todo lo puede. Conociste al alto, al sublime, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Cómo te atreves a jugar con Dios? Peor todavía, sabes que como el Salmo 73 dice, si yo quisiera imitar a los impíos, no podría. Porque tú eres escogido de Dios y vas a pasar cada cucharada de medicina hasta que te parezcas a Cristo. Dios va a quitar con cincel cada área de tu vida en la escultura que no se parezca a Cristo. ¿Quieres portar bien o quieres portaaviones? Tú decides. Porque la meta de Dios es que llegues parecido a Cristo. Y lo va a hacer si tiene que sacar ojo, si tiene que sacar hijo, si tiene que sacar lo que sea. Para Dios no va a hacer nada, porque su gloria es que te parezcas a Cristo. Y no dejaré de hacer, no te dejaré hasta que yo no complete lo que te he dicho. Solo para mencionarlo, y lo vamos a comentar con más extensión la próxima semana. Dios
trabaja en los hilos de la familia. La Biblia nos dice que Dios vio que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Jacob está asfixiado de Raquel. Y quizás tú, al igual que muchas personas, puedes sentirte, oh Lea, aborrecida, tenida en poco. Pero Dios no te ha olvidado. Tus lágrimas están en su redoma, en su lacrimatorio, en la taza donde cada lágrima tuya está cayendo y están siendo registrados cada dolor que tú estás atravesando. Por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, por esa circunstancia. Si no pasas todas las circunstancias que van a pasar en esta vida, ten presente esto, Lea. Dios no se ha olvidado de ti. Si tú eres un Leo, Dios no se ha olvidado de ti. Aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Oh, Lea, ¿quién iba a decir que en cada uno de los nombres de los hijos que tú tenías, que ibas a tener, sobre todo en este capítulo, aparecían la gloria de Dios y la faz de Jesucristo? Mira un hijo, Rubén, porque Dios vio tu aflicción. Simeón, porque Dios oyó cada lágrima que estaba pasando en tu corazón. Leví, porque Dios vio y te ayudó en esperanza para ver si te unías más con tu marido. Y sobre todo, lo más bello, Judá, que significa alabanza. A esta vez alabaré al Señor. Oh, Lea, Dios tiene grandes cosas contigo. Tú vas a ser la mamá descendiente del Redentor Jesucristo. De ti es que va a ser, se va a conocer en todas las naciones, no a Raquel, sino a Lea. No es a ti, no es aquella que era tan bonita, era a ti que eras tan piadoso. Y Dios estaba uniendo los lazos para que de ti, Lea, naciera la alabanza de Dios, Judá, del cual iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Como dijo William Cowper, de maneras misteriosas se logra Dios mover. No sabemos qué Dios está haciendo contigo. No sabemos hacia dónde te está llevando. Pero como Job podemos decir en el Salmo, en Job 23:10, aunque yo no entiendo lo que está pasando, yo estoy tocándolo hacia la derecha y no lo veo. Lo busco hacia el norte y todavía no entiendo qué está pasando en mi propia vida. Pero Él conoce mi camino. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Él conoce mi camino. Él sabe mis lágrimas. Él sabe mi condición. Cuando me haya probado, yo voy a salir como el oro. Termino con una de las canciones. Yo creo que esa es la única que yo me sé de Laura Story. Pero, que significa bendiciones. Bendiciones disfrazadas en lo que nos está pasando. Oramos por bendiciones. Oramos por paz. Oramos por confort para la familia. Protección mientras dormimos. Oramos por sanidad. Oramos por prosperidad. Oramos por tu mano poderosa para que cese nuestro sufrimiento. Mientras tanto, Señor, tú escuchas cada necesidad que expresamos.
aunque tu amor es demasiado para darnos cosas inferiores. Porque, ¿y qué si tus bendiciones vienen a través de gotas de lluvia? ¿Qué si tu sanidad viene a través de lágrimas? ¿Y qué si entonces miles de noches sin dormir son lo que se toma para saber que tú estás más cerca? ¿Qué si las pruebas de esta vida son misericordias disfrazadas? Oramos por sabiduría, tu voz escuchar. Gritamos en ira cuando no sentimos tu cercanía. Dudamos de tu bondad, dudamos de tu amor, como si cada promesa de tu palabra no fuera suficiente. Mientras tanto tú escuchas, Señor, cada oración desesperada. Y a la larga hemos tenido que entender y creer que las bendiciones son que las pruebas son misericordias disfrazadas. Cuando amigos nos rechazan, cuando la oscuridad parece ganar, sabemos que el dolor recuerda a nuestro corazón que este no es nuestro hogar, que este no es nuestra casa. Que si las grandes decepciones de nuestra vida no es la revelación de una más grande sed que el mundo no puede satisfacer. Que si las pruebas de esta vida, la lluvia, las tormentas, las noches difíciles, son pruebas, misericordias disfrazadas. No entendemos lo que Dios está haciendo. Esto sé, Jehová está por mí. Pero si tú no tienes a Cristo, tú estás en condición desesperada. Si Dios te ha escogido, te va a traer como a Jacob con muchos choques. Y si tú eres un hijo de Dios, te va a traer a la cruz a través de muchas tribulaciones. Pero no tiene que ser así en tu caso por el pecado. Tú puedes venir a Cristo, quien vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él ofrece salvación, vida eterna. Está sentado vivo en la presencia de Dios Padre, intercediendo por todos aquellos a quien Él vino a salvar. Él está orando por ti. Que tu fe no falte, que tú puedas seguir hacia adelante. Si tú no eres cristiano, si tú no eres cristiana, ven a los pies de Cristo. No dudes más tiempo, no quieras que su mano pesada sobre ti te haga sentir lo que tienes que pasar. Y si tú eres hijo de Dios, examina tu camino. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones al Señor, porque nuevas son cada mañana y es grande su fidelidad. El Señor tenga misericordia de nosotros. Padre, gracias por los hilos que nosotros no entendemos. Gracias por el tejido y los tapices que tú estás haciendo para conformarnos a la imagen de tu gran Hijo Jesucristo. Padre, no nos sueltes nunca del bordado tan maravilloso que tú estás haciendo para parecernos a Él. Pero Padre, no nos sueltes. Como Jesucristo está intercediendo, que nuestra fe no falte. Que en medio de los océanos y las dificultades nosotros no estamos entendiendo mucho que lo que ha pasado, pero sabemos que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Eterna es tu misericordia, no deseches la obra de tus manos. No nos dejes a expensas de nuestros propios pecados y la dureza de nuestros propios corazones. Atráenos a ti. Haznos saber y ver días buenos, días en los cuales nosotros nos deleitábamos en ti. Padre,
haznos venir a Cristo. Líbranos de nosotros mismos. Presérvanos en tu camino. Y que Cristo, el descendiente de Lea, pueda ser la estrella de Jacob en nuestras propias vidas, una experiencia bella y hermosa que ilumine el lucero en nuestros corazones. En el nombre de Él te lo pedimos y te damos gracias.